Pues continuamos con Jaime Reinaud, parlamentario andaluz del Partido Popular, con Miguel Ángel Ruiz de la Unión de Consumidores, con Juan Carlos Moreno de la Administración Autonómica del CSIP y con Juan Carlos Jiménez La. Estábamos hablando de sindicatos, teníamos alguna llamada más por ahí. ¿La tenemos ya, Ángel? Bueno, pues ahora en un momentito se la ofrecemos. Yo, mientras tanto, voy a comentar ahí en Facebook, Isabel Ojeda nos dice: llevad un día a Griñán y a Recio, supongo aquí al programa, que nos hablen de los ERES, de pruebas destruidas y de los 3.000 millones de Canal Sur. ¿Sabéis algo de esto? Bueno, claro. Primero, del tema de lo de las pruebas destruidas, además uno de los temas que tenemos previsto para hablar, precisamente, que ha salido a lo largo de estos días. Pero anteriores. Griñán y Recio no van a venir. Sospecho que no. Nos encantaría, desde luego, que conste que nos encanta. A mí, por lo menos, me encantaría que poder debatir con ellos. Griñán tiene una entrevista ahora. Sin duda, sobre este tema. Lo que pasa es que sospecho que estarán en mejores ocupaciones que venir aquí a decir lo que sea, porque además lo único que están haciendo es negarse a todo. O sea, por tanto, pero sospecho que también le interesará a la jueza Alaya, también le interesará a muchas más personas, no solamente a nosotros. Así que me imagino que nosotros estaríamos en esa agenda bastante abajo. Y en cuanto a los 3.000 millones de Canal Sur, me imagino que se estará refiriendo a la cantidad de dinero público que ha ido a Canal Sur y que bueno, no está siendo lo suficientemente eficiente que debería de ser. De hecho, hoy, si mal no recuerdo, había convocada 2 horas de paro en Canal Sur porque hay también problemas laborales, y aparte de eso, bueno, pues todas las historias que podemos contar de Canal Sur que todos sabemos. Bueno, también Isabel Ojeda nos dice: buen programa, el de ayer, se refiere al de ayer. Me ha sabido a poco. Pedro de Tena y Max Estrella deberían ser contertulios fijos. Enhorabuena. Muy bien. Y querrán cobrar encima. Claro, encima, sí, hombre. ¿Cómo está la cosa ahora mismo? Sí, fijos, yo si se quedan no pasa nada, pero eso sí, pero ni una peseta, pero, ni un euro. No, está la cosa fatal. Carmen Gázquez nos dice: y los parados seguimos parados y sin ayudas, y ellos gastando todo el dinero que era para nosotros. Un beso. Nos dice. Esa es la parte más cruel que tiene todo el tema de los ERES y que tantas veces hemos hablado, es decir, que encima era el dinero que se debía de dedicar a subvenciones de trabajadores ya en situación de desempleo por expediente de regulación de empleo o fomento del empleo. Y en cambio, en vez de dedicarse a fomento del empleo, se estaban dedicando a otras cuestiones. Sí, pero es que yo creo que sin ningún género de duda, y la persona a la cual tú hacías referencia, Agustín, en su mail, une 2 cosas, que son los ERE y Canal Sur. Y a mí me ha venido así como el que no quiere la cosa, qué poca información, ¿verdad? Da Canal Sur, la televisión de todos los andaluces, que pagamos entre todos los andaluces del escándalo de los ERE. Pero qué aplicado andaban cuando había algún que otro pequeño escándalo en otra comunidad española, como si eso fuera lo más importante que ocurría en nuestra tierra. Es decir, nos han saturado, han abierto una y otra vez, y me consta que desde luego eso no son responsabilidades directas de los excelentes profesionales que hay en Canal Sur. Pero resulta verdaderamente sangrante el tenerte que tragar el sectarismo de Canal Sur, los informativos de Canal Sur, teledirigidos, nunca mejor dicho, en dirección hacia los intereses del poder establecido, del régimen socialista de más de 30 años en nuestra tierra, y evidentemente ocultando el mayor escándalo de la democracia que se ha producido aquí, que es el tema de los ERE, de lo que todavía hay mucho más que hablar. Y han llegado y han repetido una y otra vez como si los andaluces no fuéramos capaces de entender, incluso yo que diría atentando de una manera espúrea e inmoral a lo que es la capacidad intelectual de los andaluces, de decir eso era una cosa de 4 golfos. Pues vaya tela los 4 golfos, lo que han dado de sí los 4 golfos a lo largo de estos años, con el escándalo de los ERE, con las implicaciones de consejeros, de directores generales, de jefes de servicio, una auténtica trama, que se ha llegado al punto de organizar batidas nocturnas en una consejería para llegar a manipular expedientes y hacer desaparecer papeles y pruebas en la Consejería de Empleo, en la Consejería de Innovación. Es decir, es un escándalo verdaderamente sin precedentes que en cualquier país democrático, en un régimen democrático, que no fueran los criterios que utiliza y ha venido utilizando el Partido Socialista, hubiera hecho saltar al gobierno entero. Es que el señor que pretende ser en estos momentos presidente de la Junta de Andalucía, el señor Griñán, era consejero en ese momento cuando ocurrieron en su departamento estos escándalos.
incluso siendo presidente, porque en la época en que Recio es consejero de Trabajo, está ya Griñán de presidente de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, claro, pretenden seguir ocultando y el que los andaluces pues no se enteraran de esto. De la misma manera que ya los andaluces no se tragan de que los sindicatos de clase no son una correa de transmisión de los partidos de izquierda. Eso es evidente. La comunicación anterior de esta señora que ha llamado y ha dicho, bueno, ¿qué tiene que decir ahora UGT y comisiones obreras con los ERES que han hecho con los empleados que han puesto en la calle? Cuando estaban precisamente disparados los datos del paro en nuestra tierra durante los últimos años. O el propio ERE que anunció el Partido Socialista, que tiene que hacer en sus sedes centrales y en las oficinas en las distintas provincias. Hay un tema que es que, diríamos un ejemplo, que yo creo que es muy significativo. Y yo creo que eso, los sindicatos de funcionarios, que son los que de verdad han conseguido en las urnas la legitimidad suficiente de ser opciones mayoritarias en contra de esos otros sindicatos de clase, yo he tenido la oportunidad de comprobar muy recientemente. Yo soy el responsable de la coordinación del programa electoral del Partido Popular para estas elecciones autonómicas. He tenido reuniones con dos sindicatos profesionales independientes, de dos sectores tan importantes como es la Policía Local Andaluza y los bomberos andaluces. Los dos han venido pidiendo que, siendo los sindicatos de mayor representatividad, cuando se produce una mesa de discusión de cualquier tema, no están sentados en la mesa para poder dar la opinión de los trabajadores, porque a quien sientan, por las disposiciones que hay del cupo total de representatividad a nivel andaluz, es UGT y comisiones obreras. Y ellos se preguntan, ¿pero cómo es posible que de verdad los que conocen y se tragan el día a día la problemática de los bomberos andaluces o de la Policía Local de Andalucía no podamos estar simplemente para dar nuestra opinión? Hasta ahí llega el sectarismo. Yo creo que son ejemplos que... Efectivamente es así, es así. Yo conozco por experiencia sindical incluso de casos en los que determinadas corporaciones municipales, incluso diputaciones, se han sentido mucho más cómodos a la hora de negociar un convenio colectivo por el tema de las siglas, por el color político que representan, con comisiones obreras y UGT que con otros sindicatos independientes o de profesionales. Eso ha sido muy habitual, muy habitual. Con respecto a lo que estábamos comentando tanto de Canal Sur como de los ERE, parece que van un poco de la mano, ¿no? Y es un poco el paradigma del derroche de estos 30 años de gobierno que hemos tenido en Andalucía. Dos cosas. Estamos teniendo, perdón, el subconsciente me ha fallado. Bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar el día 25, pero lo que sí quiero decir son dos cosas. En primer lugar, como ciudadano, el tema de los informativos de Canal Sur es una vergüenza porque se hace con dinero público, se hace con dinero que aportamos todos los andaluces y no pueden dar una visión sesgada o particular de los hechos en función de lo que a ellos les interesa. Yo creo que eso se debería de erradicar completamente, tanto ahora como a posteriori. Quiero decir, los medios de comunicación públicos tienen que estar para lo que están, para llegar o cubrir una serie de temas de interés cultural o social que otros medios de comunicación privados pues no los cubren, pero no únicamente como monopolio. Y con respecto al tema de los ERE, si es abyecto, si es nocivo el uso del fondo público para un fin distinto para el que está destinado, no digamos ya el tema de los parados. Esto, desde mi punto de vista, huele a fin de régimen, como en su día pasó con el caso Roldán o como pasó con el caso Gal, que fue el final del régimen de Felipe González. Esto, desde luego, huele a fin de régimen. Fijaos, dice Rafael López Ruiz, dice, este año la medalla al trabajo hay que dársela a la limpieza de la Junta, que menuda faena tiene tirando papeles. Nos vamos por otra llamada. Quería sugerir que cómo es posible que se pueda sellar el paro por Internet. Y pregunto también, la manifestación de ayer, vamos, ¿es solamente de los sindicatos o
o también del Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista debería de hacer más oposición y menos manifestaciones. Y por último, creo que los sindicatos en España deberían de ser como en Francia y Alemania, que vivieran con las cotas de los afiliados y no tendrían tanto tiempo para manifestarse. Pero trabajarían más porque no vivirían de los que trabajamos. Muchas gracias. Bueno, los dos temas anteriores, lo del sello del paro a través de Internet, la verdad es que sí que hay que empezar a advertir del exceso de Internet que hay, en concreto además en la Junta de Andalucía, porque hay cosas que son bastante peregrinas. Es decir, no sé si este caso en concreto, pero hay cosas tan peregrinas como que algunas ayudas a discapacitados y alguna ayuda a personas mayores tienen que hacerlo y tienen que desarrollarlo a través de las páginas web. O sea, con lo cual también es un poco distorsionador, no todo el mundo tiene accesibilidad precisamente a Internet. Pero eso lo dejo a un lado. Me interesa la parte final también de la intervención de este señor, porque lo anterior también lo hemos hablado. Es que realmente, hasta que no tengamos un sindicalismo que esté basado en las cuotas de sus afiliados y esté basado en un sistema de financiación transparente y legítimo, pues no podremos sorprendernos con este tipo de cosas. Recordar que es que este sindicalismo del que estamos hablando, sindicalismo de clase, de Comisión Obrera y UGT, distinto por completo al sindicalismo profesional que puede representar Juan Carlos, que nos acompaña hoy aquí, u otros que nos han acompañado en otros momentos, ese sindicalismo de clase está directamente heredado de una ideología concreta y además aquí en concreto en España proviene, mejor dicho, del sindicalismo vertical de los tiempos de Franco, que además es heredero hasta del patrimonio que heredaron en su momento. Y ese sindicalismo vertical que se ha financiado a través de cuotas administradas por el Estado, a través de subvenciones, vemos cómo constantemente se convierte en un devorador de dinero público, que además no hay dinero para otras cosas, pero sí hay dinero para las subvenciones de estos sindicatos. No podemos olvidar, Juan Carlos, un momentito, una cosa en relación a eso que acabas de decir, el patrimonio sindical. Probablemente en los años, a mediados de los 70, se dio el primer caso Ocupa en este país, que fue con los sindicatos, con determinados sindicatos, porque si históricamente esas sedes podrían pertenecer tanto a la Unión General de Trabajadores, que sí existía en tiempos de la República, o la CGT, o los herederos de la antigua FAI o el sindicalismo. Sobre todo la CNT, efectivamente. La CNT, el anarcosindicalismo, ¿no? A ellos sí que le correspondería el retorno a esa sede. Pero Comisiones Obreras, por ejemplo, es un sindicato que surge en los años 60 como comisiones obreras que van a negociar los convenios colectivos que se negociaban ya en el anterior régimen. Ahí es cuando surge. O sea, no están legitimados, por supuesto, a ocupar los edificios públicos como lo están a día de hoy. Sí, yo creo que lo mismo que antes hacíamos el comentario con Canal Sur, ¿no? Y dejábamos muy claramente al margen lo que es la profesionalidad de los que integran la plantilla de Canal Sur, de los profesionales. Desde el punto de vista sindical hay que hacer también esa precisión. Es decir, yo he tenido la oportunidad a lo largo de mi vida política, mi paso por el Ayuntamiento de Sevilla, de llegar y de tener innumerables, cuantiosas reuniones de trabajo, reuniones positivas con representantes sindicales de una calidad humana y sindical extraordinaria. Es decir, aquí lo que estamos criticando no es, por supuesto, ni la legitimidad de los sindicatos, ni la defensa legítima que tienen los trabajadores y en la posibilidad de agruparse libremente en el sindicato que quieran, sino en las directrices de los dirigentes que llevan precisamente a convertirlos en esa correa de transmisión. Yo estoy convencido de que muchos de los sindicalistas de base, de los auténticos sindicalistas, de estos que ha hecho Juan Carlos mención, de que provienen de una defensa dura del trabajador en la época del franquismo, en la época final, en la época de la transición, que jugaron un papel clave y decisivo en ese momento, pues probablemente no comulgarán ni estarán de acuerdo con la actitud que han mantenido a lo largo de estos 8 años de silencio cómplice las dos grandes centrales sindicales. Yo creo que a ellos le tendría que removerse de alguna manera las tripas internamente, de decir, hombre, vamos a decir algo, y que ahora ya inmediatamente ya hayan salido a la palestra de esta manera. Eso es lo que yo creo que en definitiva a la gente le duele
la gente lo ha calado en ese sentido y, por supuesto, lo que hay que pedir que es que los sindicatos, que son absolutamente necesarios, que se deben de contraponer al poder empresarial y que en esa balanza de equilibrio pues juegan un papel fundamental, y que evidentemente hay que dejarlo bien claro. Lo que es una pena es que en un momento determinado se conviertan en correa de transmisión de determinados partidos. Eso es lo que tiene que quedar claro. De hecho, conocidos y amigos que tengo del mundo sindicalista, sí es cierto que no les gusta la reforma laboral, ¿no? Que la entienden que como que no positiva, pero también es cierto que no están de acuerdo con la posición que han tomado los sindicatos en todo este proceso. El sindicalista puro no estará muy de acuerdo con lo que han hecho los grandes sindicatos. Por eso me refería antes a que se debería haber agotado esa vía previa de negociación que no hubiera obligado al Gobierno a tomar esta medida de responsabilidad que ha tomado a la hora de regular por falta de acuerdo. Permitidme que vayamos a por otra llamada. Gracias, mire, soy un enamorado del programa este y le diría que, visto lo visto, que hicieran presidente de gobierno al señor Llamazares, vicepresidente a Toso, a Cándido Méndez, a toda esa gente, a ver lo que hacía cuando abran el cajón y se encuentren lo que hay. Nada más, muchas gracias. Bueno, es una reflexión. Lo que estoy viendo es que tenemos mucho... De Disney. De fantasía. Que tenemos muchos oyentes que parece que están enfadados con la actitud, lo que estamos hablando, con la actitud que está tomando precisamente... Pero, Agustín, la fantasía, pero la fantasía al poder. Es decir, que en definitiva, con ese ejercicio, diríamos, de ese símil absolutamente imposible, o esa comparación, al final están poniendo el dedo en la llaga y están diciendo, mire usted, es que no se puede de alguna manera transformar ni darle la vuelta a la realidad. Cada uno juega su papel y efectivamente, mire usted, da la casualidad de que a usted le ha tocado y le han puesto los ciudadanos en la oposición, con un porcentaje de representatividad muy escaso, y usted se tiene que dedicar a la defensa legítima de los intereses de los trabajadores, pero no pretenden ustedes convertirse en lo que no son. Y en estos momentos lo que toca es lo que toca, y por lo tanto yo creo que, claro, los espectadores lo tienen absolutamente claro y así lo están reflejando las llamadas esta noche, ¿no? Tenemos varios temas a tratar. El tema de los seres es uno de ellos. Vamos a empezar por ahí. Yo sé que hay alguna llamada más, las podemos guardar para luego, Ángel, Almudena, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, si os parece, ya damos la bienvenida y las buenas noches a Almudena, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Agustín. Se apunta así Manuel Recio, actual consejero de Empleo, está detrás de la destrucción de documentos cuando se dio a conocer el fraude en los expedientes de regulación de empleo irregulares. Desde el principal partido de la oposición se pregunta si actuó bajo órdenes de José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, para la destrucción de los documentos y para la creación de unos nuevos. Se apunta que presuntamente el actual consejero de Empleo, Manuel Recio, y el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, están detrás de la destrucción de informes, desaparición de pruebas y fabricación de nuevos expedientes de regulación de empleo. Antonio Sanz se pregunta si Recio tiene alguna responsabilidad de la destrucción de estas pruebas y si recibió órdenes directas de Griñán para eliminar archivos en la consejería tras destaparse el escándalo. Por otro lado, el Partido Popular ha hecho público un informe elaborado por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, en el que en julio de 2010 reconoce el procedimiento para hacer pagos e irregularidades de los seres, basados en convenios suscritos con las empresas entre 2001 y 2009. No estaban sustentadas sobre ningún tipo de expediente administrativo de solicitud de ayuda, solo recogía la toma de decisión a partir de las negociaciones y reuniones mantenidas. Don Jaime Reino. Sí, yo creo que el reportaje lo deja meridianamente claro el tema. Ayer nuestro secretario general hizo unas preguntas muy concretas y yo vuelvo a retar esta noche, hoy, con la oportunidad que me da este canal de televisión, de llegar y de pedirle a Griñán, a Recio, a la propia consejera de Presidencia, que ha montado aparentemente en cólera en una actitud absolutamente hipócrita, que responda si es cierto o no es cierto que efectivamente Recio estuvo ese fin de semana en las instalaciones de la consejería dando unas órdenes concretas. Lo tiene muy fácil, que diga si es verdad o no es verdad. Cuando el Partido Popular hace esas preguntas y reta al Gobierno a que responda, pues lo que pedimos es que llegue y que diga si es verdad o no es verdad. Ellos han pretendido de alguna manera siempre el tratar de lanzar un mensaje
absolutamente perverso de que nosotros tratamos de influir sobre las decisiones de la justicia o que vamos en connivencia. Hay que recordarle al Partido Socialista y al Gobierno de la Junta de Andalucía que nosotros estamos personados en la causa. Y por lo tanto, como personados que estamos, tenemos nuestra legitimidad para tener opción a conocer de alguna manera pues los distintos autos que su señoría va dictando y que por supuesto a interpretar todos los autos que se van produciendo. Por lo tanto, que de escándalo nada de nada. El escándalo es haber destinado millones y millones, cientos de miles de euros, dinero destinado que tenía que haber ido a los desempleados de nuestra tierra, haberlo dedicado a los fines que lo ha dedicado el Partido Socialista, llegando a algunos casos en los que ya ni siquiera merece la pena que lo recordemos, porque yo creo que causa hasta verdaderamente repulsión, ¿no?, el volver a recordar que ese dinero haya podido ir a juerga con determinados dirigentes socialistas, al consumo de drogas, etcétera, etcétera. Eso ya es el colmo, pero el fondo del asunto es que son millones de dinero que se han tirado por las alcantarillas oscuras de ese poder, en vez de haber ido donde tenían que haber ido, que era a tratar de aliviar, a tratar de crear unas condiciones más dignas para aquellos que estaban en desempleo, a tratar de ayudar a empresas con dificultades, a tratar de llegar a unas, diríamos, reducciones de empleo que podrían haber salvado a esas empresas si se hubiera llevado a cabo y habría probablemente en estos momentos menos parado en nuestra tierra. Esa es la reflexión que nos hacemos todos. Claro, y esa es la reflexión importante que no tenemos que hacer, no quedarnos en la anécdota, que evidentemente es ya el colmo de los colmos. Pero curiosamente eso es lo que ha saltado a las primeras páginas de los periódicos. Pero de verdad, el fondo del asunto son esos 4 años de corrupción manejando dinero de todos los andaluces destinado a una causa que debería de ser noble y que sin embargo se ha convertido en un destino absolutamente innoble. Yo creo que eso es lo verdaderamente preocupante. Yo cada semana que vengo a este programa estoy cogiendo complejo de Fray Luis de León, ¿no?, de prácticamente decir como decíamos ayer, ¿no?, como decíamos ayer cuando volví a la universidad, y nuevamente nuevas noticias sobre los ERES, ¿no?, y preocupante desde el punto de vista de destrucción de documentos, desde el punto de vista, como leía esta mañana en un periódico andaluz, de matizaciones que se le hacen a los funcionarios en determinados informes para no hablar de fraude, sino de posibles irregularidades, posibles problemas en la adjudicación de subvenciones. Claro, detrás de todo esto está, como bien decías, el dinero que no solo es importante un euro que se malverse, sino que además estos millones pues iban destinados a emplear gente, a formar gente para emplearla o a personas o a salvar empresas que ya no existen, sencilla y llanamente ya no existen. ¿no? Por tanto es peligroso. Y incidiendo en lo que dice Miguel Ángel, hay un tema muy importante que ya a mí como funcionario me toca un poco la fibra sensible, es decir, es que este dinero, según cuenta la noticia, no se sustentaba sobre ningún tipo de expediente administrativo. Si no había garantías de ningún tipo. Perdona, ha habido expedientes que eran un POSI amarillo. Un POSI, en el cual se decía, había un número de una cuenta y un dato y dice, gíresele, y un garabato. Ese ha sido el expediente, algunos de los expedientes con los cuales se ha concedido los ERE. Pues eso viene incluso a darnos más la razón a todos los empleados públicos que estamos reclamando que venga a nosotros la gestión de los asuntos, la gestión en la medida en la que la ley lo marca a los funcionarios y al personal laboral de la Junta, que venga a nosotros la gestión, que es una garantía para el ciudadano, una garantía de imparcialidad, de que va a recibir los servicios públicos en condiciones, con respeto a la ley, y no de esta forma, ¿no? Hay que ser muy estricto, además, con el dinero es que hay una relación muy estrecha, entiendo yo, entre lo que es la reordenación del sector público y el tema de los ERE, ¿no?, porque ambos van de la mano, es decir, cuando los funcionarios y los empleados públicos de Andalucía nos echamos a la calle y reclamamos que vuelva a nosotros las competencias y las potestades públicas, es precisamente por esto, porque de la otra forma se evaden los controles, no interviene la intervención general de la Junta de Andalucía, no hay una fiscalización, no hay un expediente administrativo, todo eso lo hacemos los funcionarios, sin esos controles ocurre esto, los ERE. Ocurre. Lo que pasa es que la Administración Socialista de la Junta de Andalucía, incluso cuando han intervenido los funcionarios, en concreto la Intervención General de la Junta de Andalucía,
Vamos, se la ha pasado por el Palacio de San Telmo, los informes de la intervención de la Junta, porque ha seguido haciendo lo que le ha dado la gana. Hablaba antes Jaime del dinero que se debía de dirigir a la expediente de regulación de empleo, que se debía de dirigir al fomento del empleo o que se debía de dirigir a la estabilidad y el apoyo de las empresas en dificultades, y que se habían ido a las alcantarillas estas de dinero a las alcantarillas oscuras, decías tú. Y eso me recordaba la frase que dijo el señor Griñán la única vez, perdón, Griñán no, el señor Zarría, creo que la única vez que lo he escuchado últimamente hablar del tema de los ERES, y decía que eso son cosas de la alcantarilla mediática. Es decir, los medios de comunicación que no somos Canal Sur, en general, todos los demás, menos Canal Sur, por tanto, somos la alcantarilla mediática para el señor Zarría, porque hablamos de los ERE. Cuando los ERE es un dinero, y es que además todo el tiempo lo estamos viendo, que lo que servía era para financiar la paz social, precisamente con esos sindicatos de clase con los que antes estábamos hablando y que han sido, en algunos casos concretos, cómplices de muchos de esos expedientes con intrusos. Ha habido casos concretos y están en la instrucción de la jueza Laya, y también han ido a subvencionar ayuntamientos socialistas concretos, que también están en la instrucción de la jueza Laya. Mira, te comento, curiosamente, yo tuve la oportunidad, la única vez que nos han dejado llegar y tratar de acercarnos al tema de los expedientes como una comisión parlamentaria, el llegar y tener en mi mano un expediente que se daba una subvención, en concreto al Ayuntamiento de Los Palacios, gobernado por el Partido Socialista, para la construcción de un picadero. Que le digan a los ciudadanos de Los Palacios dónde está el picadero presuntamente donde tuvo que ir el dinero concedido, con un expediente que lo que tenía eran 2 hojas. Y una de las 2 hojas eran las 3 fotocopias de los 3 ingresos, de las órdenes de pago directamente del banco al Ayuntamiento de Los Palacios. Era el expediente. Perdona que muy rápidamente, y muchas de esas subvenciones que iban a ayuntamientos socialistas, muchas de esas, curiosa y circunstancialmente, en fechas anteriores y próximas a ciertas convocatorias electorales. Bien. Hay que tenerlo en cuenta. Lo tenemos en cuenta. Nos vamos a hacer la última pausa del programa de hoy. No os mováis. Hasta ahora mismo.